organismo administrativo, pues lo que tiene que hacer es revisar que los diferentes documentos, que las diferentes acusaciones estén debidamente respaldadas por pruebas físicas, pero no ponerse a juzgar si esas pruebas pueden ser o no instrumento para acusar directamente de las irregularidades de las que se acusa al presidente que ha cometido. Es por esto que quienes hemos firmado la petición de juicio político no estamos de acuerdo con la última decisión del CAL, que pidió que se amplíe la información, que se entreguen más pruebas, porque nosotros consideramos que las que hay son suficientes. Al vicepresidente se lo está cuestionando o se lo está tiene que asumir una responsabilidad política, no es una responsabilidad penal de la que estamos acusando, sino política, administrativa. Es por su presencia a la cabeza de los organismos estratégicos del Ecuador, en donde se hacen los mayores casos de denuncias. ¿Por qué? Porque nosotros juzgamos y el pueblo ecuatoriano lo hace. ¿Cómo es posible que quien dirige en los organismos estratégicos del Ecuador, o dirigía en este caso, quien presidía los directorios, que eran quienes conocían los diferentes procedimientos y procesos de licitaciones, adjudicaciones y más, cómo es posible que la cabeza de toda esa organización no se haya enterado de lo que estaba sucediendo por un poco más abajo? Además, el vicepresidente no puede hasta ahora explicar el por qué un tío de él aparece como intermediario en los diferentes contratos sin ser ni siquiera funcionario del Estado. Eso se llama testaferrismo. ¿Cómo puede ser posible que un tío del vicepresidente de la noche a la mañana se convierta en uno de los ecuatorianos más poderosos en materia de contratación en este país y esté detenido? Porque él sí está detenido y ojalá algún día le diga al pueblo ecuatoriano toda la verdad. Un proceso de esta naturaleza, completamente transparente y legal, pues trata de ser cuestionado por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, quienes pertenecen a Alianza País. Inclusive dice que han sacado una resolución de que el CAL no debe dar paso al juicio político sino archivarlo. ¿Qué significa esto? Esto significa que esta mayoría oficialista está inmiscuyéndose en asuntos que no le competen absolutamente para nada. No puede ser que se trate de hacer presión a un organismo que tiene que tomar una decisión en forma completamente independiente, como es el caso del Consejo Administrativo de la Legislatura. El día viernes se entregaron las nuevas pruebas que requerían. Esta vez se incluye un nuevo proceso viciado de corrupción, como son las contrataciones de Caminosca, en las cuales el Comité Cívico por la Corrupción, asimismo la semana entregada, demandó penalmente al vicepresidente y a la ahora asambleísta, en ese entonces ministro Esteban Albornoz, por irregularidades encontradas en todos esos procesos. Eso se incrementa, se pone como prueba adicional dentro del proceso por el juicio político, y los oficialistas saltan y dicen que eso no es materia de juicio político, que no estaba dentro de las motivaciones para haberlo iniciado y que por tanto no debían ser tomadas en cuenta. Absurdo. Si piden más pruebas de que el vicepresidente está inmerso en actos de corrupción o irregulares por lo menos, pues ahí están las más pruebas y ahora las rechazan. Se ve muy a la clara de que lo que intentan es de que el Consejo Administrativo de la Legislatura archive el proceso y de esta manera quedar todos tranquilos. Afortunadamente, han surgido ya voces como la del presidente constitucional de la República, en el cual le pide a Glass que deje eso tranquilo, que si lo acusan enfrente al acusamiento, pero que se dedique a trabajar y no convierta
pues como parte única de su actividad de todos los días, el buscar defenderse en este proceso cuando aún no ha sido calificado. Por eso el presidente le dice que deje eso, que eso lo resuelva el Consejo Administrativo de la Legislatura y según eso entonces se defienda, pero que mientras tanto trabaje, que haga algo de las tareas que le han encomendado. Asimismo, mi estimado Clinton, hay ya muchas voces dentro del movimiento oficialista, como la de Jorge Yunga, como la de Daniel Mendoza y otros más, que estiman que el oficialismo no debe incidir en las decisiones del CAL y que deben dejarle al CAL que tome esa decisión. Muchos inclusive han manifestado ya con mayor claridad de que el vicepresidente debería aprovechar este proceso de juicio político para seguir mostrando que es limpio, que tiene las manos vacías, que no tiene nada que ver en los procesos, en definitiva que es un santo digno de estar en los altares y no en la vicepresidencia de la República. Ahora, señor ingeniero, ¿no es necesario de que exista en el Ecuador en estos momentos una independencia de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, para ir determinando este proceso de investigación? Porque uno de los mejores ejemplos fue la República del Perú. Por cuestiones minuciosas, al expresidente Ollanta Humala y su esposa le determinaron prisión preventiva para garantizar este proceso de investigación, ingeniero. Mire, la separación de poderes, la independencia de poderes del Estado, no solamente que debía darse en estos momentos, sino que debe ser una actitud democrática permanente en un gobierno, y todos conocemos el dominio absoluto que el expresidente Correa tenía sobre los 5 poderes del Estado. Al fin y al cabo, una vez él mismo pronunció esa famosa frase emulada a un soberano francés de la antigüedad, en el que dijo: el poder soy yo, y él quiere seguir siendo el poder cuando todavía cuando no es ya presidente de la República. Moreno, con estas declaraciones últimas, el presidente Moreno ha dado una muestra de que en realidad quisiera separar pues ya las actividades de cada poder, en este caso del Ejecutivo y del Legislativo. Primero, cuando él no ha hecho absolutamente ningún acto de inmiscuirse dentro del proceso, y la única declaración que ha dado en torno a él es haberle dicho al vicepresidente: deje que la instancia correspondiente tome la decisión para que según esa usted se defiende y más bien dedíquese a cumplir con sus labores encargadas. Es por eso de que en este caso estoy viendo que sí está habiendo un poco más de separación de poderes que antes, aunque los asambleístas oficialistas, afortunadamente no todos ellos, pues sí tratan de presionarlo al CAL para que tome la decisión de archivar esta propuesta. Ahora, lo que sí me admira es de que a nivel de muchos locales, de muchas localidades, regiones inclusive, prácticamente al juicio político, al proceso, a la trama, la toman o la escuchan como escuchar llover. Uh-huh. No se nota una reacción en la ciudadanía de peso que diga: sí, el señor debe ser juzgado, el Consejo Administrativo de la Legislatura debe dar paso al juicio político y la Corte Constitucional también debe dar paso al juicio político. No se escuchan esas voces que deberían estar en todos los medios de comunicación, simplemente a nivel político y hasta con tibieza. Realmente da pena, porque eso hace pensar que el pueblo ecuatoriano se está acostumbrado a vivir en esos escenarios. ¿O será que estamos contaminados en lo que es la parte de fiscalización, señor ingeniero? Y aquí nacería una propuesta, ingeniero, y le pongo a consideración. No necesariamente es juzgar a la persona por un presunto delito de corrupción que haya cometido. ¿Por qué la parte legislativa, a través de la Fiscalía General de la Nación, no solicitan la repatriación de esos dineros y para allí ir al proceso judicial, señor ingeniero? Bueno, siempre queda la duda, o no hay la prueba concluyente, o no se ha dado pronunciamientos de última instancia que permitan realizar lo que usted está manifestando. Para poderlo hacer, deberían, por ejemplo, comprobarse ya fehacientemente, al ver una sentencia ya inapelable,
pues para que se pueda pedir la repatriación de los dineros y la detención de otros que pudieran estar implicados. Por ahora lo que existen son prisiones preventivas, mientras la Fiscalía General de la Nación sigue adelanto en el análisis de las denuncias correspondientes. No conozco que ya haya una sentencia definitiva en ninguno de los casos. Por ejemplo, en el día martes, el día de mañana, las compañeras del Movimiento Creo, Ana Galarza y Janine Cruz, han sido llamadas a la Fiscalía a ampliar sus declaraciones, que más parece que es para amedrentarles, ya que están acusadas de que han presentado documentación mutilada, como dicen, y ojalá, Dios no quiera, eso sea cierto, porque caso contrario se puede convertir en un asunto de bastante gravedad. Nosotros estamos seguros de que ellos han hecho las cosas absolutamente bien y que no tendrán problemas para enfrentar este llamado a declaración. De todas maneras, las actitudes, tanto del uno como para defenderse, como de los otros para acusar, pues están puestas ahí en la mesa de las discusiones, y vamos a ver a la final quién tiene mismo la razón. Pero insisto, no hay hasta ahora una sola sentencia ya ejecutoriada que permita repatriar los dineros o poner definitivamente en la cárcel a los implicados. Ahora, ingeniero, a través de las redes sociales nos manifiestan, ¿cuál ha sido la parte de fiscalización y también los informes que los asambleístas deberían de haber recabado de la Contraloría General del Estado del sistema vial de la provincia de Loja? Y hay una vía, señor ingeniero, la vía lateral de paso que la contrató la ex ministra Ángeles Duarte, que prácticamente está destruida en su totalidad. La vía del cuarto eje vial, Vilcabamba, Yangana hasta Zumba, está totalmente destruida, señor ingeniero. Si nosotros hemos puesto como las comunicaciones correspondientes, no solamente por esas vías, yo la que más me he empeñado es en presionar para que definitivamente se inicie la reconstrucción de la carretera Loja-Catamayo, que realmente es la de mayor importancia por esos lugares. Las vías que usted menciona, si bien, digamos, tienen su importancia en cuanto a la fiscalización, pero ahí están mal o bien hechas, pero se encuentran ahí en su proceso que se lo tiene que ir desarrollando. Además, también todas estas investigaciones se están realizando de este control cívico contra la corrupción, en la que tienen la información debida, y yo siempre he considerado de que si alguien ya inicia un proceso, pues hay que apoyarlo para que continúe adelante, pero no abrir un proceso paralelo, lo cual más bien sería estorbar. Exactamente. Ahora, ingeniero, en lo que es la parte ya de legislación y fiscalización, ¿cómo viene trabajando Raúl Auquilla para beneficio de la provincia de Loja? Bueno, siempre que me hacen esta pregunta yo contesto primero diciendo que un asambleísta por mandato de la Constitución no puede dirigir su acción exclusivamente a la provincia que pertenece, sino que las leyes tienen que ser de carácter nacional. Aquí, digamos, la buena noticia es de que una propuesta de este asambleísta, la ley para prevenir el acoso laboral, tanto en el servicio público como en el Código de Trabajo, ha sido ya analizada en primera instancia. En estos días seguramente llegará el informe para segundo debate, en la que definitivamente será aprobado. Esta ley favorece a millones de empleados públicos y trabajadores continuamente en todas las instituciones, yo creo que sin excepción de ninguna, y sobre todo instituciones públicas. Escuchamos el maltrato del que son objeto empleados y trabajadores, que los cambian de puestos, que los dejan sin funciones, que a unos los llaman en ciertas instituciones auquilistas, en otros como también les llamarán. Exactamente. Pero eso se llama acoso laboral, y ese acoso laboral hay que prevenirlo y hay que castigarlo, o hay que darle la oportunidad al acosado para que pueda retirarse de la función, pero con las debidas indemnizaciones y remuneraciones que le corresponden, porque lo que hacen, sobre todo en tiempo de política, es la amenaza: si no me apoyas te vas afuera, o te cambian de lugar, de estando de secretario de una oficina, lo mandan de guardián de una mecánica, por decir algo, y eso también, o trabajador de cuadrilla. Exactamente, eso es acoso laboral. Así que yo creo que unos días más, pues los trabajadores y empleados del Ecuador
que sufren de este tipo de maltratos podrán estar ya un poco más tranquilos en sus puestos. Esta ley a la que el movimiento, creo, a decidirlo darle después de lo que pase el día de mañana, que mañana el CAL se reúne a las 2 de la tarde, para tomar la decisión definitiva en cuanto al juicio político. Juicio político que, como alguien dijo, parece un agujero negro. Todo lo que uno quiere hacer, toda actividad que se hace en el legislativo se la absorbe porque es la noticia ahí dentro. Pero noticia en el país no es para nada. Igualmente vamos a empujar este proyecto de ley del que también tenemos afincadas esperanzas de que va a ser aprobado. Es la ley para prevenir los resultados catastróficos que produce el no cuidarse de la contaminación solar. Que es un mal ya endémico en el Ecuador, que está incrementando los casos de cáncer de piel y otras enfermedades cutáneas, pues va a recibir un tratamiento especial. ¿Entra en las enfermedades catastróficas este proyecto, señor ingeniero? No necesariamente está dentro de las enfermedades catastróficas, porque es una ley para prevenir, no es para tratamiento. Perfecto. Entonces, que es para prevenir enfermedades catastróficas, por supuesto, pero no calificado ya como enfermedad, sino como prevención. Es decir, que allí se notificaría a las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, para que tomen las medidas a su personal que está expuesto al medio ambiente. Exactamente, y no solamente se refiere a las secciones públicas y privadas con trabajadores al aire libre, sino que esta vez se amplía esa responsabilidad a colegios, por ejemplo, para que en el ejercicio o en las horas de clase que se tiene de educación física y otra naturaleza, pues provean de estos insumos para prevenir la contaminación solar. Y lo mismo en el caso del deporte. Usted sabe, el deporte es masificado por los 4 costados de la patria y prácticamente en ninguna parte, si no es por iniciativa popular del deportista, nadie se comide en buscar que un deportista esté protegido a la hora de practicar o de hacer los entrenamientos debidos. Es decir, que este es un proyecto de prevención, señor ingeniero, para después irlo controlando ya a conciencia, lo que se puede decir. Exactamente, es un asunto de prevención en este momento, sobre todo para detener este crecimiento incesante de casos de contaminación por radiación solar, que es increíblemente alto y que va subiendo constantemente. La posición geográfica del Ecuador le da para que sea un punto en la Tierra donde las radiaciones solares caen en forma vertical y causan tremendos daños entre los seres humanos. Prevenir primero y luego, por supuesto, los casos que se desarrollen o los que estén en desarrollo ya de estas enfermedades puedan ser ya de mejor manera controlados. ¿Por qué? Porque con la prevención disminuiríamos los casos que se adquieran este tipo de enfermedades y los que las tienen podrán ser mejor atendidos. Yo le manifestaba, ingeniero, ¿es de prevención o posiblemente de sanción para algunas personas que la incumplan, en este caso directivos de instituciones? Por supuesto que se contemplan sanciones para quienes incumplan con estas normas. Cualesquier norma jurídica, cualesquier propuesta legislativa, junto con la propuesta tiene que también estar la sanción para los que, siendo responsables de que se cumpla lo que dicte una norma legislativa, no lo hacen. Ahora, ingeniero, en otro aspecto de la información, usted bien lo manifiesta, usted es legislador de la República del Ecuador, pero representa la jurisdicción de la provincia de Loja. En base de esto, ¿cómo se viene articulando lo que sería la reactivación del sector agropecuario que al momento está deprimente en algunos sectores de la provincia, ingeniero? Este es un tema que, como se sabe decir, lo vengo oyendo desde chiquito. Exactamente. Sí, y realmente se ha pasado por muchísimas propuestas para incentivar al agro y realmente no se ha encontrado hasta ahora una. Yo me acuerdo de la famosa, había una ley hace ley muchos 135, años, 136, creo 135, que algo mismo se aprovechó. 114. Después hubo el periodo anterior de la asamblea, no el periodo anterior, un poco antes,
presentaron una ley de desarrollo fronterizo, el presidente Rafael Correa la vetó completamente, ahora están yendo a presentar 2 proyectos de desarrollo fronterizo, cada uno por su lado. Yo ya he firmado en ambos, que yo igual pienso que no van a tener resultados, porque proyectos de esa naturaleza pasan, o la prioridad en ellos para lograr desarrollo es eliminar impuestos, y todos sabemos que el tratamiento de los impuestos lo tiene como competencia exclusiva el Ejecutivo. Pero yo lo que siempre he manifestado, yo logré que se apruebe una exoneración por 12 años a todos los del pago de impuestos a la renta, a todos los emprendimientos en industrias básicas en los cantones fronterizos. Esa es la base para trabajar, y no lo hace nadie. Yo como legislador conseguí la norma, pero ¿quiénes están moviéndose, trabajándose, haciendo emprendimientos en los sectores en los que pueden ser cubiertos por esta exoneración de 12 años del pago del impuesto a la renta? No han hecho nada. Las autoridades seccionales no han hecho nada. Entonces, miren, se reclama tanto para que haya incentivos. Existe un incentivo grande como el que yo les señalo. Por Dios, que se pongan a calcular un emprendimiento de $1 millón, por ejemplo, en 12 años, ¿cuánto deja de pagar impuestos a la renta? Por lo menos deja de pagar unos 200,000 por año. Es decir, ingeniero, las leyes están allí, el problema son las personas que están al frente de las instituciones. Instituciones y emprendimientos, o sea, las cámaras de la producción, las cámaras de comercio, ellos deberían tomar cartas en el asunto, y lo que hacen es reunirse, almorzar en Carondelet, decir, ay, qué bien, ya nos van a mejorar, estamos pidiendo que se elimine el impuesto a la salida de capitales, que se eliminen las salvaguardias, pero no van a la base. Pero donde es la producción agrícola, la producción ganadera. Mi estimado Lyndon, a finales del periodo anterior, yo presenté en la Asamblea una propuesta para que dentro de este término de industrias básicas, que son los emprendimientos a los cuales se elimina los 12 años de pago de impuesto a la renta, se incluyan todos los emprendimientos agrícolas y ganaderos. El CAL lo tomó al proyecto, dijo que era un buen proyecto, pero que no lo podía calificar porque eso era competencia del Ejecutivo. Yo lo único que pedía es que en industrias básicas, que se considera todo proyecto hidroeléctrico, todo proyecto minero, extractivistas por encima de todo, y reforestación también, y petroleras. Los proyectos extractivistas los consideran como industrias básicas, pero no consideran que la agricultura y la ganadería también son industrias básicas. Exacto. Y eso sí son renovables. Entonces yo pedía que dentro del término de industrias básicas se incluya agricultura y ganadería. Pues no lo aceptaron. Le mandé la carta y el proyecto a Rafael Correa, y Rafael Correa jamás respondió. Estoy preparando en este momento una carta con ese mismo proyecto para cada uno de los miembros de este famoso Consejo Consultivo de la Producción que ha conformado el presidente Moreno, para ver si ahí encontramos eco a la propuesta. Ingeniero, pero allí creo que parecen desconocer de la ley de la que usted manifiesta. Porque una cosa es el emprendimiento dentro de lo que es el aspecto productivo, por eso se llama creación de un emprendimiento, no hacer el trabajo informal como se lo viene realizando a través de alimentos rápidos de consumo masivo, señor ingeniero. Es reactivar el emprendimiento productivo en este caso que podría generarse. Creo que allí no están entendiendo bien, o no estamos entendiendo bien las personas que queremos hacer este tipo de emprendimiento. La norma dice emprendimiento en industrias básicas. Exactamente. Emprendimiento quiere decir empezar algo por primera vez. Desde cero, crear algo. No lo que usted me dice, lo que le entiendo no es comprar papas y ponerse a freír las papas. Exactamente. No, emprendimiento significa tener el terreno, comprar los terrenos, preparar los terrenos, y ahí sí sembrar, y de ahí transformar ese producto. Ese es el emprendimiento. Por ejemplo, un emprendimiento de sembrar las papas y darles otro carácter productivo de industrialización, señor ingeniero. Ese es el emprendimiento, precisamente ese es el emprendimiento, a eso se refiere. Ahora, eso es
de fácil reglamentación a través de las instituciones que se encarguen del cumplimiento de esta ley. Yo le estoy pidiendo desde hace 3 semanas y voy a seguir insistiendo, y esta vez voy a irme personalmente en esta semana ante la ministra de Industrias y Producción, Eva García, que le he pedido oficialmente una cita para hablar exclusivamente de este tema y para que se haga una especie de, qué sé yo, consorcio, acuerdo entre organismos seccionales, entre productores privados y el Ministerio de Industria, con la finalidad de que organicen seminarios de capacitación, de socialización en los diferentes cantones fronterizos del país, a fin de que se deje clara esta norma. Pero, por supuesto, antes debemos conseguir que en industrias básicas se incluya también lo que es agricultura y ganadería. Estamos reclama que no se hace nada por la agricultura y la ganadería. Ahí tenemos un instrumento y se hace mutis por el foro. Pero entonces, señor ingeniero, finalmente, aquí es necesario que se empoderen de este proyecto las universidades de la provincia de Loja y del país, posiblemente para que observen el territorio de la provincia de Loja y hacer este tipo de emprendimientos. Exactamente, o sea, digamos, desde todos los ángulos que se puede apoyar se debe hacer. Desde la legislatura hemos dado ya la norma jurídica, pero no vemos que el resto de gente se mueve lastimosamente. Y después dicen, el asambleísta no hace nada. No, si el asambleísta crea la norma, ahora sí, pues hagan o hagamos juntos, pero hagamos. Y saberla leer a la norma, hay que saberla. A saber la ley, a la norma, está en la ley orgánica de incentivos a la producción y para evitar el fraude fiscal. Ahí está esa norma. Ingeniero, yo le agradezco esta oportunidad de estar en Prensa Radial a través de SR Radio. Muchísimas gracias, Lindo, un gusto saludarlo. Gracias, ha sido el ingeniero Raúl Auquilla Ortega, asambleísta de la provincia de Loja, en su noticiero Prensa Radial. Nos vamos con más información. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es